Buenos días, mis hermanos. Les saludo en este tiempo de confinamiento y bueno, dando también un poquito de esperanza en tiempos difíciles. Eso es, antes era la vitamina, ahora hay un poco de esperanza en tiempos difíciles. Y yo le he puesto como título a esta meditación que estamos meditando, la verdad sobre la corona. Y sabemos que hoy existe y todo el mundo habla de este virus llamado corona, y en especial se le pusieron ese nombre por su forma que tiene este virus. Y está en boca de todos los seres humanos y la mayoría, bueno, vive con temor y miedo de contagiarse y de poder ir al hospital y finalmente morir. Porque sabemos que la tasa de mortalidad es baja, pero el contagio es alto. Entonces nadie quiere tener corona. Sin embargo, hoy les voy a hablar de esta verdad, hablar de una corona que fue llevada hace más de 2000 años atrás. Me refiero a la corona que llevó nuestro Rey, Señor y Salvador Jesucristo, por amor a todos los seres humanos. Veremos el día de hoy que el hombre verdaderamente necesita considerar en su vida el significado de esto. Y quizás esta meditación sirva para ello. Vamos a leer nuestra base bíblica que está en Mateo 27-26, donde dice la palabra del Señor. Entonces le soltó a Barrabás y habiendo azotado a Jesús le entregó para ser crucificado. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía y desnudándole le echaron encima un manto de escarlata y pusieron, escucha esto que es lo que nos interesa, sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha, e hincando la rodilla delante de él, le escarnecían diciendo: Salve, Rey de los judíos. Y escupiéndole, tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. Amén. Vamos a orar. Padre Santo, Señor Jesús, venimos, Rey de Reyes y Señor de Señores, a esta hora invocando tu nombre, pidiendo de tu ayuda, pidiendo de tu sabiduría, pidiendo de tu dirección y que sea tu palabra dada como tú quieres que es dada, Padre, y para la cual tú la mandaste, Señor, para penetrar, para romper, para mover el corazón del hombre, para mostrarle su condición y que esta palabra sirva para que tú la has enviado de su fruto, Padre, en el nombre de Jesús. Y el fruto principal no es para condenación, es para salvación, Padre. Que muchos vengan a tus pies en el nombre de Jesús, Señor, sabiendo de que te necesitamos, Padre. Y que todo en la vida que tú has ideado y creado tiene un propósito y un fin. Señor, abre nuestra mente, ensancha nuestro corazón. Seas tú también preparando la tierra para que esta palabra caiga, Señor, y pueda dar su fruto a tu tiempo, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, a quien sea la gloria, la honra y el honor por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Entonces, como les decía, que aquí vemos en este versículo que le pusieron una corona. Y no es un virus, era algo mucho más grande. Y vamos a ver qué es lo que, quizás en 2, 3 puntos voy a tratar de resumir. En el punto número 1, por ejemplo, un título o subtítulo le he puesto el misterio revelado de la corona. Lo que llevó nuestro Señor Jesús a su cabeza no fue, ni aún podemos decir que es casualidad. Es verdad que como leímos recién, fue una mente reprobada de los que le hicieron eso y le pusieron esa corona, una mente malvada. Para ellos representaba algo, pero no para el Señor. Quizás para ellos representaba una burla.
Pero vamos a ver que esa corona era conocida y tenía un propósito en el corazón de Dios y un simbolismo además. Por eso es que no es por azar. Su símbolo, significado, es la maldición que está sobre toda la humanidad hasta nuestros días, porque esto abarca desde la caída del hombre hasta nuestros días, sobre usted y sobre mí. Y no es otra cosa que representar o mostrar las consecuencias del pecado. Si recordamos la historia, Dios puso al hombre en un huerto y donde no había espinos ni cardos, donde era todo maravillosamente perfecto, donde él podía sacar los frutos sin correr ningún riesgo físico. Pero desde que entró la maldad, vamos a ver que también entró el significado o el simbolismo de lo cual queremos hablar hoy de esta corona. Quiero que me acompañen a Génesis, versículo 3, el capítulo 3, versículo 17, y dice: y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé, diciendo, no comeréis de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Y escucha bien el versículo 18. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Entendiendo el versículo 18, los espinos y los cardos no existían hasta que entró el pecado y la maldición que fue hasta sobre la tierra. Entonces, estos espinos y los cardos simbolizan la desobediencia y el pecado del hombre. En Hebreos 6:7 y versículo 8 dice, porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella, y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición. Y el 8, pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin es ser quemada. Reprobada, maldecida, y el final de todo esto es que va a ser quemada. Por lo tanto, lo que simboliza esto, lo que Jesús llevó sobre su cabeza, este símbolo es esa corona, porque Dios cargó con esta maldición, con el dolor, con la muerte, todo eso que conllevaba el pecado. Quizás en estos momentos en tu vida te estás preguntando, quizás sientes dolor, tristeza, miedo a este virus, corona, el día de hoy. Quizás tienes temor a contagiarte y no has pensado cuál es su causa. Estas espinas donde el ser humano, tú y yo, caminamos el día de hoy, es porque ha sido causado por el pecado del mismo hombre. Todas estas preguntas hechas antes, entre otras que tú te puedes preguntar o que te puedes hacer, quizás puedes pensar que tienes una vida tranquila ahora, puedes confiar en tus finanzas, puedes confiar en que tienes a alguien que trabaja en un hospital, que a ti no te dará esta pandemia. Y en tu trabajo hay muchos que están trabajando y confían que van a recibir su salario, en su inteligencia, en evitar contagiarse, en una máscara, en guantes. Pero ¿sabes qué? Tarde o temprano tendrás espinas en tu vida. Tendrás sufrimiento,
dolor, tristeza, miedo, desesperanza, angustia. Lo que uno puede asegurar es que llegará a tu vida, llegará. En algún momento golpeará tu vida. Y no estoy hablando de simplemente una enfermedad. Pueden ser muchas otras cosas, falta de trabajo, pérdida de todo lo financiero, un desastre natural, muerte de un ser querido, en fin, muchas circunstancias pueden darse. La cosa es pensar que si realmente cuando llegue, en quién tú vas a confiar. Porque todo esto, de esta corona, voy a hablarte ahora en esta segunda parte de que es una corona, no como este virus que trae muerte, desesperanza, es una corona salvadora, que salva. Y esa es la segunda parte, que vamos a leer 2 Corintios 5:21, donde dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Mi corona de espinas fue puesta en la cabeza de Jesús. Él recibió el castigo. Y es importante entender esto, porque empezamos diciendo que representaba el pecado de la humanidad, que Él llevó. La cosa es que ese pecado que tú y yo cometemos, el Señor prometió por su propia palabra, incluso juró por Él mismo, que no quedaría impune. Tú puedes pensar que puedes pecar deliberadamente, que puedes mentir, que puedes hacer faltar a Dios las veces que quieras. Pero con la autoridad que está en la palabra de Dios, déjame decirte que algún día vendrá el pago y por ende el castigo. Mira lo que dice en el libro de Amos 4, del 1 al 3. Oíd esta palabra, vacas de Basán, que estáis en el monte de Samaria, que oprimís a los pobres y quebrantáis a los menesterosos, que decís a vuestros señores, traed y beberemos. Jehová, el Señor, juró por su santidad. He aquí, vienen sobre vosotros días en que os llevarán con ganchos y a vuestros descendientes con anzuelos de pescador. Y saldréis por las brechas una tras otra y seréis echados del palacio, dice Jehová. Aquí en este versículo deja claro que Dios mismo, Jehová de los ejércitos, jura por su santidad. Él es santo. Santo, santo, santo. El significado es que Él no va a admitir ni el más mínimo pecado. Es como que este corona que no se ve a nuestros ojos humanos, pero en el cielo no va a entrar ninguna partícula de corona que pueda causar mal, ni el más mínimo. Piensa en el pecado entonces. Quiero, para que crearte conciencia con la palabra de Dios, que en Proverbios 11:21 dice, tarde o temprano el malo será castigado, mas la descendencia de los justos será librada. Tarde o temprano el mal será castigado. Tú puedes pensar de que puedes burlarte de Dios, de que puedes hacer lo que tú quieras y que no va a haber consecuencias. Pero en Marcos 4:22 la palabra del Señor dice, porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a la luz. Recuerda que Jesús mismo dijo, yo soy la luz del mundo. Todo tu pecado, toda tu maldad, todo lo que tú has hecho, y yo también a escondidas, algún día será revelado. La diferencia es solo una y te la voy a explicar. Recuerda que Dios es un Dios santo. Y como acabo de decirte, el pecado más mínimo será castigado y merece ser castigado. Lo merece. Te voy a leer de la palabra del Señor un texto bíblico que está en 1 de Juan 3, del 4 al 10. Dice, todo aquel que comete pecado infringe la ley, pues el pecado es infracción de la ley.
Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Entonces, aquí la cosa es, todos hemos pecado. Y como hemos leído, todos pecado, el más mínimo, merece castigo. ¿Y cuánto pecado no tenemos en nuestra vida? Y no va a pasar por alto. Va a ser castigado. Pero quizás la pregunta entonces ahora viene y dice, ¿quién pagará por mis pecados o por tus pecados? ¿Pagaré yo, tú o Jesús? Esa es la gran pregunta que debes hacerte. ¿Quién pagará por los pecados? El Señor llevó, dice que todos los pecados en la cruz de toda la humanidad. ¿Y sabes dónde sucedió eso? Sucedió en un lugar llamado el Monte Moria. Ahí estaba el Gólgota. Y si tú ves la palabra de Dios para mostrarte que es viva y eficaz y que es palabra fiable de Dios, confiable, es que pasó antes, algunos siglos atrás. ¿Sabe lo que pasó en ese Monte Moria? Es una historia muy conocida. Fue un lugar que Dios, y como digo, no, nada es casualidad en el Señor, ni en su palabra, y todo tiene que ver con Jesús. Remóntate años atrás y seguro conoces esta historia. ¿Sabes el lugar que escogió Dios? No Abraham, para ir a sacrificar a su hijo que Dios le había pedido. ¿Sabes dónde sucedió eso? Precisamente en el Monte Moria. El Monte Moria fue donde Abraham iba a sacrificar a su amado hijo Isaac, porque entendía que Dios se lo había pedido y él solo tenía que obedecer. Y esto es lo interesante. A veces Dios nos pide cosas y la damos, pero el problema cuando nos cuesta dar a Dios es cuando Dios nos bendice y después nos pide la bendición. Devuélvela. ¿Estamos dispuestos a devolvérsela? Ahora, es lo que hizo Abraham. Él estaba dispuesto a devolverle la bendición y la promesa que mismo él había hecho sobre su hijo. Habían llevado todos los materiales para ese sacrificio. Estaba la leña, el cuchillo, las sogas para atar, etcétera, etcétera. Pero solo faltaba un detalle en el cual Isaac le pregunta a su padre, ¿dónde está el cordero? Y la palabra que Abraham dice es, Dios se proveerá de cordero. Y todos conocemos esta historia. Usted la puede buscar en Génesis 22. Pero yo me voy hoy día o en este momento enfocar básicamente en el versículo 13. Dice, entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un cordero trabado, escucha, mira, en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Si consideras lo que te estoy
diciendo, si ves que esto que yo te estoy hablando, es porque quiero que entiendas, quiero que veas que Dios en esta historia iba a sacrificar a su hijo Isaac, Abraham. Y de repente él en obediencia toma el cuchillo y va a hacer eso y escucha la voz. Y le dice que mire hacia atrás y ve un cordero. ¿Y qué estaba haciendo ese cordero? Estaba sus cuernos, su cabeza, enredado en un zarzal. ¿Sabes el significado en hebreo de esta palabra zarzal justamente en este versículo? Dice que la traducción del hebreo del zarzal, el significado es espinas. Y no es por casualidad. No es por casualidad que esa cabeza de ese cordero estaba enganchado en espinas. Ese cordero que tenía espinas en su cabeza es el que tomó el lugar de Isaac y fue sacrificado por él. El que iba a morir, Isaac, quedó libre. Y el cordero que estaba enredado a su cabeza en espinos, pagó el precio y fue sacrificado. Es algo maravilloso. Es algo maravilloso de ver. Aquí hay otra maravilla para poder mostrarte con la palabra de Dios. Si tú lees y buscas la historia de Abraham, Abraham era un edificador de altares. A lo largo de su vida, él estuvo siempre levantando altares a Jehová. Y cuando él llegó y sucedió esto en el monte Moriah para sacrificar su hijo en ese altar, él entendió que ese sacrificio, ese altar fue perfecto para él y dejó de construir más altares al Señor. Y el simbolismo es que el sacrificio que hizo Jesucristo en la cruz, llevando nuestros pecados, llevando esa corona, fue perfecto. Ya no se necesita nada más. Sacrificio perfecto de Cristo que cargó con nuestros pecados. Es maravilloso cómo representa todo esto. Después de muchos años, el sacrificio de Cristo fue perfecto y no se necesita más de sacrificios. Él llegó y Él cargó nuestros pecados y nuestra maldad. Nosotros podemos entender que lo leímos también, una tercera parte respecto a esto que les voy a mostrar es la grandeza majestuosa de la corona, de esa corona, no del corona que vemos hoy día. En Hechos 4, 27 y 28 nos resalta y nos hace entender algo, porque quizás podemos ver hasta el día de hoy un sacrificio, una corona, un Jesús sangrando por esa corona, hasta ahí. Escucha lo que dice Hechos 4, 27 y 28. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra su santo Hijo Jesús. Palabras clave, santo. Él no tenía pecado. Y se unieron, dice, ¿a quién ungiste? Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel. O sea, se unieron contra el santo Hijo de Dios a quien él había ungido. ¿Quién se unió? Herodes, Poncio Pilato y con los gentiles y el pueblo de Israel. Y ahora el versículo que necesitas tú y yo escuchar. Para hacer, el 28, para hacer cuanto tu mano y tu consejo, aleluya, habían antes determinado que sucediera. Todo esto no fue un accidente, no fue una casualidad, sino fue la perfecta voluntad de Dios. Él era el único
que podía llevar esa corona. Aleluya. ¿Sabes por qué? Porque no es esa corona sangrienta que vemos. ¿Sabes el significado de llevar una corona? El que lleva una corona el día de hoy y en el mundo, y lo que significa es poder y autoridad. Y la corona de Cristo Jesús significa exactamente lo mismo. No fue un indefenso cordero, sino fue el Rey del universo llevando una corona por amor a la humanidad, por amor a ti, por amor a mí, mostrando su autoridad y poder, porque nadie más podía hacer esa obra, nadie más podía humillarse a sí mismo sin tener que hacerlo, porque nadie tenía la pureza que él nunca pecó. Y por eso es que él dejó su gloria y se hizo obediente y obediente hasta la cruz. Él aceptó llevar y ponerse su corona para que tú y yo no nos la pusieran, porque lo merecíamos como pecadores. Como resumen, te podría decir que, o digamos, te diré que aunque tú mueras a causa de este virus, de este corona, eso no es lo más importante, sino quién llevará esa corona de pecados y quién pagará por ellos. ¿Tú o Jesús? Quizás hoy puedes estar tranquilo, puedes estar bien, pero también puede ser tu último día, tu última semana, tu último mes de vida. Pero hoy día es el día de salvación para ti. Si tú reconoces, si tú te das cuenta de la obra que hizo Jesús en esa cruz, de llevar esa corona, el simbolismo, porque todos hemos pecado y lo que nos merecíamos, como en Abraham, pero Él tomó nuestro lugar. Él ya pagó el precio, no necesitamos nosotros pagar nada. Él proveyó, como en ese monte proveyó un cordero, Él proveyó el Cordero Santo llamado Jesucristo. Y Él llevó y cargó esa corona de pecados en la cruz. No necesitas tú morir cargando tu corona, porque vas a recibir entonces el castigo por eso. Y el decirte que la palabra de Dios dice que si tú confesaras con tus labios y creyeres en tu corazón de que Jesús es el Hijo de Dios, que vino a esta tierra cargando tus pecados en esa cruz, en su cabeza, en esa corona, y que pagó el precio por ti, y tú te arrepentieras de todo tu corazón, lo reconocieras en tu vida, le entregaras todo tu ser a Él simplemente con eso garantiza de que tú vas a nacer de nuevo, de que tú serás nueva criatura, de que tendrás entrada al reino de los cielos, de que tendrás esperanza ahora de vivir y esperanza aún para morir, que ya no vivirás atormentado por lo que pasa en el mundo exterior, por la corona y por todo eso. Vivirás con esperanza, porque esa corona es símbolo de esperanza también para el ser humano. Si bien es cierto, simboliza el pecado, el castigo, pero también simboliza, si tú tomas en serio lo que Cristo Jesús hizo por cada uno de nosotros y lo consideras en tu vida y te vuelves de tus malos caminos, entonces esa corona va a ser puesta no en tu cabeza, en la que ya Él hizo, y tus pecados serán perdonados. Es simple, no necesitas repetir una oración, necesitas abrir tu corazón en este momento o en el momento que tú quieras de hacerlo, simplemente decirle, Señor, perdóname, Señor, yo me arrepiento, yo sé que soy pecador, yo sé que te he ofendido, yo sé que tú pagaste el precio, que no necesito yo pagar por mis pecados, que no necesito ir al infierno, porque tú ya lo hiciste por mí. Y por eso, Señor, ayúdame a seguirte con todo el corazón, a no ser una vergüenza para ti, ni avergonzarme nunca de ti, Padre. En el nombre de Jesús, yo quiero que tú, Padre,
entres a morar en mi corazón, que cambies mi corazón de piedra que yo tengo, mi malo deseo, mi egoísmo, mi orgullo, y que yo empiece a vivir para ti y por ti. Yo, Señor, quiero entregar mi vida a ti y que tú te enseñorees de mí, como dice en tu palabra. Que si lo declaras Señor de tu vida, eso significa que Él va a ser el Señor, que ya no van a ser tus ideas, que ya no van a ser tus pensamientos, van a ser los de Él, que son mucho más altos, que las promesas que aquí están en tu palabra, que algunas de ellas te he leído, pero la más importante, el perdón de tus pecados, Él ya lo hizo. Espero que esta palabra haya sido de edificación, como lo ha sido para mí también al poder darla y volver y retomar lo que Dios, lo que Cristo Jesús, y valorar lo que Él ha hecho en mi vida también. Amén. Oramos. Padre Santo, Señor Jesús, nuestro Dios, que seas tú, Padre, por medio de tu palabra y tu Santo Espíritu, tocando vidas y tocando corazones. Pedimos a esta hora que esa corona, ese sacrificio que tú hiciste, no sea, Padre, para condenación de muchos, sino sea para lo que realmente tú lo hiciste, para salvación, para vida eterna, para esperanza, Padre. Que no estemos con temor a este virus y a contagiarnos, que sí seamos prudentes, pero no vivir con miedo ni temor. Porque, Señor, cuando tú en tu palabra nos indicas que el morir contigo es lo que hace toda la diferencia, el morir sin ti. El morir contigo es el comienzo de lo más maravilloso que podemos experimentar. Cada uno de nosotros, cada ser humano, es lo más hermoso, pero el morir sin ti es lo peor, es lo peor. Nadie quisiera eso. Si tan solo pudieran entender el significado de la muerte eterna, estarían corriendo a tus brazos ahora. Padre, que esta palabra llegue para salvar almas, para salvar vidas, para darle esperanza al que no tiene, y que llegue, Padre, a todas las personas que no te conocen y que en este momento quizás están pasando angustia, necesidad, que seas tú su sustento y sobre todo que seas tú su salvador, Padre. Pedimos todo esto en el poderoso nombre de tu amado Hijo Jesucristo, para quien sea la gloria, la honra y el honor por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Entonces, mis hermanos, nos vemos la próxima vez. Que el Señor nos bendiga grandemente.